Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Parasarine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar después de varios días sin poder hacerlo debido a los largos periodos de apagones que estamos teniendo acá en Rodas, apagones que oscilan en tiempos de 50 y tantas horas sin corriente eléctrica para después tener unas 4 o 5 horas con corriente eléctrica y después vuelve a repetirse la misma historia cíclica y por tanto la carga de el celular, los teléfonos celulares se agotan pues por mucho que duren y eso quiere decir que hay que priorizarlas para las cuestiones de la comunicación. Incluyo también allí las cuestiones de la iluminación, pues muchas veces la linterna del celular hay que utilizarla como luz de emergencia en algunos momentos nocturnos. Pero bueno, hoy estamos haciendo esto, no sé cuándo volveré a poder grabar el siguiente mensaje, pero al menos había que grabarlo porque hacía días que no podía hacerlo. Trataré de reducirme unos 10 o 15 minutos. El texto número 7 del capítulo 6 del segundo canto del Srimad Bhagavatam dice lo siguiente: así pues, los pasos que el Señor da hacia adelante son el refugio de los planetas superiores, de los planetas inferiores y de los planetas celestiales, así como de todo lo que necesitamos. Sus pies de loto sirven de protección de toda clase de temores. Recordemos que estamos en un fragmento del Srimad Bhagavatam donde Brahma, aquella primera criatura que aparece en el universo según la tradición védica y que se va a encargar de todo el proceso de manifestación del universo, le está un poco describiendo a Narada Muni algunas de las glorias de la Suprema Personalidad de Dios. Puesto que Narada Muni le había preguntado que si no había alguien superior a él, y bueno, Brahma le dice que sí, efectivamente había alguien superior a él para quien él mismo trabajaba, o sea, dedicaba toda su existencia y cada vez de quien recibía el conocimiento y la inspiración necesaria para realizar adecuadamente la obra que se le había encomendado y que de hecho estaba encomendada también por ese propio alguien superior. Entonces le está describiendo a grandes rasgos algunas de las gloriosas cualidades y gloriosas actividades y se lo está haciendo utilizando un recurso digno de admiración que la literatura védica emplea, que es el recurso de la forma universal del Señor o atribuir una forma universal material al Señor, conocida entre otros términos con el nombre de Virat Rupa o la terminología de Virat Rupa o forma universal o la categoría de la forma universal. Habíamos explicado que esto de la forma universal material del Señor es un recurso didáctico empleado por los sabios de la cultura védica para poder de algún modo aterrizar o hacer cercana la presencia de Dios a el pueblo védico o a la población en general o a la población en común, la cual no estaba en el estado para tener un intercambio o para tomar conciencia de una relación directa de tipo espiritual con la Suprema Personalidad de Dios, pero al mismo tiempo necesitaba, como todo ser humano necesita, tener la posibilidad de enterarse de que hay algo más allá de lo que consideramos nuestra realidad. Y que no solo está más allá, porque bueno, está también la realidad
que pertenece al plano de conciencia material y que no es nuestra realidad, es la realidad del otro, de los otros y la realidad incluso de ninguno de ellos, pero sigue siendo el plano de conciencia material. Pero también está la realidad trascendente, o lo que llaman la realidad profunda o la realidad espiritual, según las tradiciones y las traducciones más común. Y de eso hemos hablado también, o sea, de eso va toda tradición en lo profundo. Ese es el objetivo esencial de toda tradición oral, de toda tradición escrita, que hace referencia a lo absoluto. Es el dar noticias de su existencia. No lo puede revelar completamente porque no es posible, puesto que el propio proceso de dar noticias es un proceso de codificación y ya es un proceso de no contacto directo, pero lo que hace es que nos invita. La finalidad de la noticia es invitarnos, porque la noticia es dada de modo agradable. O sea, todo lo que se describe sobre el Señor, si nos damos cuenta, es de modo agradable, de modo deslumbrante, de modo que incita a la curiosidad o incita incluso al temor, al respeto, según el tipo de relación y el tipo de narración eh, que se le dé al evento noticioso. Y entonces, ¿por qué? Porque se hace no solo una noticia, sino una noticia a modo de invitación. ¿Por qué? Porque la entidad viviente, en este caso el ser humano, que es el único que puede captar conscientemente esa noticia, necesita, para su propio completamiento humano y su propio progreso evolutivo, necesita caminar hacia allá. Necesita tomar conciencia de lo relativo, tomar conciencia de las limitaciones de una vida situada o circunscrita solamente en lo relativo, de una identidad relativa, etcétera, etcétera. Tomar conciencia de esas limitaciones, peligros, tomar conciencia de cómo en todo eso está la causa del sufrimiento y la propia degradación y autodestrucción del propio ser humano y del propio universo, y entonces por una postura inteligente encaminarse más allá de esa esfera de lo relativo o de esa esfera de la individualidad y de la separatividad, y encaminarse hacia una esfera donde la visión de la unidad se va revelando y por tanto la visión de la integración entre todos los elementos que la conforman, así como también la función de la cooperación necesaria o de la interrelación o de la interdependencia. Ese proceso de transformación evolutiva de la conciencia marca lo que en otro lenguaje se llamaría el progresivo iluminarse, el progresivo despertar de la entidad viviente. Entonces en esas noticias nos dan esas noticias, y aquí le da un aspecto fundamental de la noticia, y es que resalta el aspecto de la suprema personalidad de Dios como refugio, como morada, como agente protector de todo cuanto existe en el mundo material. Utiliza de modo general a los 3 sistemas planetarios o 3 sistemas o categorías de subplanos de conciencia, los cuales se puede dividir para su abordaje y su explicación más fácil. El plano general de existencia material, o sea, todo cuanto existe allí en esos planos, dice que está refugiado o puede refugiarse en el Señor Supremo, así como también puede encontrar protección y puede encontrar sustento a los pies de la Suprema Personalidad de Dios, puesto que todo, incluyendo la protección y el sustento, provienen de Él. Nos regala la noticia de que, siendo el mundo material, siendo la creación material una creación frágil y por tanto siempre dada al peligro de la desestabilización y la desestructuración, o sea, la destrucción, así que cada criatura que en ella habita también está constantemente expuesta a ese peligro, por tanto es frágil también. Toda criatura es continua y eternamente frágil, al menos desde su expresión en este mundo material, o sea, la estructura maquinaria burda y sutil, cuerpo-mente, que va armando la chispa viviente en su deseo de ser y vivir y hacer su propia historia, es necesariamente frágil. Y sobre eso me comentaba hace unos días una amiga mía
cuando me hablaba de unos accidentes de trenes y esas cuestiones, y después cómo ella reflexionaba sobre la fragilidad de toda criatura y por supuesto del ser humano, que es el tema que nos ocupa. Y puesto que esa fragilidad es continua y constante, aunque a veces en los momentos placenteros de la vida nos olvidamos de ella, siempre late en lo profundo, como un temor continuo. Eso quiere decir que la entidad viviente o criatura viviente en el plano de conciencia material tiene una necesidad continua de refugio, una necesidad continua de protección. Pero puesto que no puede refugiarse ni protegerse por ella misma, aunque continuamente lo está intentando desde su ignorancia, entonces necesita de un refugio, necesita de una protección que, aunque forme parte de sí misma, no sea ella misma, o sea más que ella misma, y sobre todo que no pertenezca ni sea dependiente de la estructura conocida como creación material. Y acá está la propuesta védica y también la propuesta de todas las grandes culturas espiritualistas. Ese refugio es aquello a lo que llaman lo absoluto, y en este caso, desde un enfoque personalista, es aquello a lo que llaman la suprema personalidad de Dios, que en este caso Brahma se la está exponiendo a Narada Muni a modo de la forma universal del Señor, o el Virat Rupa, para un poco aterrizar ese refugio trascendental y absoluto a una comprensión más terrenal, o sea, más asequible para el ser humano promedio, que no tenemos la capacidad de percibir directamente la existencia de Dios. Por tanto, frente a esa incapacidad y al mismo tiempo frente a la necesidad de algún modo enterarnos de ella, entonces hay que recurrir a algún recurso didáctico, y ese recurso didáctico que utiliza la literatura védica, la tradición védica, es la forma universal del Señor, o sea, una forma universal que contiene en sí a todos los planetas, universos, etcétera, etcétera, y que por tanto da la idea de totalidad, y eso significa inclusiva, porque totalidad es eso, la inclusión de todo. Y en esa totalidad que además de eso tiene forma, tiene estructura, etcétera, 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 allí podemos encontrar refugio, y ese es básicamente el mensaje védico en ese sentido. En estos fragmentos de lectura que estamos y hemos estado viendo, Brahma le va describiendo a Narada Muni sobre diferentes partes de ese cuerpo universal, y lo va asociando con diferentes elementos que conocemos por experiencia en nuestra vida cotidiana, como elementos de la vida propia, sentimientos, estados de ánimo, etcétera, así como elementos de la naturaleza, ríos, montañas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? También lo hemos dicho en otras ocasiones, para que la población en general fuera vinculando todo lo existente con la forma universal de lo absoluto, o de la verdad absoluta. O sea, toda la vida desde que se nacía, la educación formal e informal estaba dirigido en hacer crecer al ser humano en una idea de relación continua con la forma universal del Señor, y una idea a la cual era fácil acceder, puesto que todo se nos iba enseñando, se les iba enseñando en relación a dicha forma. Así, de una forma indirecta, de un modo indirecto, el ser humano vivía en una relación consciente continua con la suprema personalidad de Dios, por supuesto, repito, desde un modo indirecto, a través de un recurso didáctico conocido como el Virat Rupa. En realidad el Señor no tiene forma universal material, puesto que Él no puede ser material, pero al mismo tiempo si la tiene, y si la tiene significa que si es concebida como un vehículo didáctico inteligente para llevar la conciencia del humano de algún modo al plano de lo absoluto, entonces por tanto esa forma es completamente autorizada, ya que su finalidad no es que el humano se quede en la propia forma universal, sino que llegue a ir al inicio de un coqueteo relacional
con la idea de lo absoluto, lo cual después va a ir madurando siglo tras siglo hasta que después se va volviendo algo más elaborado, más abstracto, etc. Entonces la idea, lo absoluto, lo supremo, la suprema personalidad, mirado por supuesto desde un punto de vista ya personalista, como refugio, como morada protectora para la siempre frágil entidad viviente, siempre frágil no por naturaleza, sino siempre frágil de acuerdo a esta maquinaria cuerpo-mente, desde la cual estamos viviendo nuestra supuesta realidad en este plano de conciencia material. Es una invitación a la solución de nuestra siempre presente fragilidad. O sea, el buscar, el contemplar la posibilidad de real existencia de lo absoluto, de aquello que está más allá de lo que concebimos como nuestra propia realidad e incluso más allá de la realidad de lo otro y de los otros, incluso más allá de la realidad que pudiésemos contemplar o comprender como realidad material y misteriosa. Más allá de todo eso existe. Y este más allá no es un más allá en distancia física, porque es la idea que tenemos, no más allá. Si viajamos por todas las galaxias y los universos, vamos a llegar a lo trascendente. No, no se trata de eso, porque usted podrá viajar mucho, pero va a viajar siempre dentro del mismo plano de conciencia. Se trata de más allá de todo plano de conciencia material o todo plano de conciencia reducido y encapsulado dentro de la visión del ego particular. Más allá de eso está lo absoluto, está la realidad no cambiante, o está la realidad en sí misma, no condicionada, no relativa, no construida por el ego falso. Y es solamente allí lo que puede constituir refugio y protección verdadera para la atención potencial de toda chispa viviente. La chispa viviente, en tanto se está manifestando como criatura en este mundo, tiene por supuesto que dedicar su atención a las cuestiones relativas de este mundo para mantener el cuerpo y la mente mientras va un poco encontrando su camino, va encontrando el modo de ir saliendo de la prisión que le encierra, pero para eso tiene que mantenerse en la prisión. Tiene que hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero tiene que también hacer esa segunda, tiene que ir buscando la solución de todo este asunto. Así que mientras dedica una parte de su atención a los asuntos siempre complejos de este mundo, supervivencia, fragilidad, etc., hay una parte también de su atención que tiene que irse estableciendo en la idea de refugio, en la idea de protección, en un lugar, en una existencia, en una realidad, en una personalidad diferente y superior a este plano de conciencia material y a todo lo que en él contiene. Y entonces el establecerse en ese tipo de vida, o sea que las dos cosas pasen al mismo tiempo, que una parte de tu atención profunda esté anclada en ese refugio, en la relación consciente con ese refugio, en el sentir conscientemente ese refugio, en el pensar conscientemente ese refugio, en el intercambiar conscientemente con ese refugio, y una parte también de tu atención esté ubicada en las cuestiones de la vida cotidiana. He ahí un equilibrio necesario, muy difícil de mantener, pero es la única forma que tiene la criatura viviente de atravesar su existencia hasta que llegue a su fin y poder continuar evolutivamente. Porque si toda su atención se queda anclada en los supuestos problemas de la vida cotidiana, entonces necesariamente se hundirá cada vez más en el agotamiento, el estrés, la lamentación, la desorientación y la oscuridad de los tiempos, porque los problemas a nivel universal, a nivel de planeta, van a ser cada vez mayores, y también a nivel individual, a nivel de cuerpo y a nivel de mente. Y esto se nos queda para reflexionar: la necesidad de un refugio trascendente, no de un refugio inventado, no de un refugio fantasioso, sino de un refugio realmente existente, al cual de hecho podemos acceder. Pero para acceder a él tenemos que llegar primero a la conclusión, para los que les gusta pensar, o al sentir, para los que son más dados a sentir, la conclusión de que ese refugio, de que esa otra realidad absoluta e independiente en sí misma existe. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, amoroso Señor, que siempre de un modo u otro nos está invitando continuamente a un encuentro
con él. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna